Cuando parecía que no podía dar más de sí, llegan más secuelas del esperpento judicial del caso Marta del Castillo, y es que ayer el juzgado de lo penal número 7 de Sevilla, que había condenado a ambos, al Cuco y a su madre, se libraban de la condena por mentir en el juicio del caso Marta del Castillo por lagunas legales. Titulares tremendos que todo el mundo criticaba y condenaba en cuanto a que la justicia ha sido horrible en el caso de Marta, y es que Francisco Javier Marín, conocido como el Cuco, y su madre Rosalía García mintieron en el juicio por el crimen de Marta, celebrado en octubre del año 2011. Pero no tendrán que pagar por ello después de que la Audiencia Provincial de Sevilla haya anulado la condena que les fue impuesta: 2 años de prisión e indemnización a los padres de la joven asesinada por una serie de lagunas legales, según lo que dicen, y los defectos de forma. Es cierto que madre e hijo fueron denunciados por Antonio del Castillo y Eva Casanueva en el juicio que correspondió al juzgado de lo penal número 7 de Sevilla. Ambos reconocieron que no habían contado la verdad cuando fueron interrogados en la vista oral en la que fueron enjuiciados los acusados mayores de edad y a resultas de la cual únicamente había sido condenado Miguel Carcaño, que cumplía una condena actualmente de 20 años de prisión en Herrera-La Mancha, como todos sabemos. Tras admitir la acusación, ninguno de los dos respondieron a más preguntas y el magistrado les impuso, además de la pena de 2 años de cárcel, el pago de una multa de 1.400 euros, así como una indemnización de 30.000 euros a los padres de Marta, en concepto de responsabilidad civil. La sección primera de la audiencia sevillana, según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha anulado las condenas al considerar, en lo que se respecta al Cuco, que la figura del testigo coimputado fue juzgado por la jurisdicción de menores por los mismos hechos y en el juicio de los mayores declaró como testigo, que no se encuentra regulada legalmente. A esto incluso hay que añadir, según dice la sentencia notificada este mismo jueves a todas las partes, que el Tribunal Supremo no ha determinado cuáles son las consecuencias de mentir en su declaración, y es que, por otro lado, en lo que se refiere a la madre, argumenta la audiencia que no mintió en cuestiones trascendentales que podrían determinar el desenlace del juicio, y añadía que además no fue advertida expresamente de que podía negarse a contestar a aquellas cuestiones que pudiesen perjudicar a su hijo. El Cuco, como recuerda la audiencia, fue absuelto del crimen, de 2 delitos de agresión sex, de un delito contra la integridad moral y de otro de profanación de cadáveres, tras el juicio que se celebró de forma paralela y que derivó en sentencias contradictorias. Solo fue condenado por un delito de encubrimiento, al que finalmente no va a sumarse la condena por falso testimonio. El Cuco, menor de edad cuando Marta del Castillo fue asesinada, declaró en el juicio contra Carcaño, su hermano, Francisco Javier Delgado, la novia de este, María García Mendaro, y Samuel Benítez, ese 25 de octubre del año 2011, y fue apercibido de su obligación de decir la verdad solo para no incurrir en delito de falso testimonio. Fue interrogado sobre los mismos hechos que en juzgado de menores y mantuvo su versión exculpatoria. Su madre prestó declaración también como testigo algo más tarde, ya el 16 de noviembre, y se le avisó a sí mismo de las consecuencias de mentir. Se le preguntó por hechos relacionados con su hijo sin otro tipo de advertencias, y al terminar el tribunal ordenó incluir el testimonio solamente de la declaración del Cuco. Parece ser que se plantea en cuanto a los magistrados de la audiencia que el juzgado de lo penal número 7 no había dado una respuesta suficiente a la cuestión que había planteado el abogado de los dos acusados, si el Cuco tenía derecho a no declarar como testigo dado que ya estaba incurso en ese procedimiento penal por los mismos hechos. Señala el tribunal que en principio no había dudas sobre si debía haber sido citado como testigo en juicio de mayores de edad, pero otra cosa es que incurriese en delito de falso testimonio al mentir. Escriben que no estamos ante un testigo al uso, puesto que ya no sería coacusado ni un imputado. Se trataba pues de una figura híbrida, la del testigo coimputado, que no se encuentra regulada en nuestra legislación. Incluso es que los magistrados se muestran comprensivos con el Cuco, por tanto destacan que cuando declaró como testigo su condena estaba aún por ejecutar, por lo que resultaba más lógico pensar que tuviera la inquietud de que le pudiera perjudicar al decir algo diferente a lo que ya había indicado anteriormente. Lo que dice la sentencia es que se le debió dispensar de contestar a aquello que considerase que le podría perjudicar, manifestaciones falaces pero sin condena, y es que en definitiva concluye la audiencia diciendo que se le podía obligar a declarar como testigo pero no se le podía condenar por sus manifestaciones falaces.
Y en cuanto a Rosalía, la madre del Cuco, hace hincapié en la sentencia de la sección primera en que su declaración no mintió en cuestiones trascendentales para esta resolución del asunto, y si bien es verdad que faltó a la verdad, como ha reconocido, no alcanza a tener la relevancia para configurar el tipo penal por el que había sido condenada. Todo esto es lo que dice la sentencia, es que en concreto la madre del Cuco fue preguntada sobre las horas en las que volvió a su casa su hijo el día de los hechos, el 24 de enero del año 2009, y esto decían que nada aportaba para resolver sobre la esencia del juicio, que resultaba irrelevante la franja horaria en la que la madre situaba al hijo en su domicilio. Esta fue una de las razones por las cuales los magistrados dijeron que con esto no eliminaba su participación en los hechos cometidos y que por esto habría sido condenado. Vemos que el Cuco y su madre se han librado de la condena por mentir en este juicio del caso Marta del Castillo. Realmente esto es tremendo, lo que estamos viendo con el caso de Marta del Castillo, todas las vueltas que están dando. Y es que realmente tenemos un caso con muchísimos implicados que la justicia no sabe ni por dónde va ni por dónde viene. Es como que vemos todo el rato que están perdidos. Para los que no entendemos, como bien dice también la madre de Marta del Castillo, Eva Casanueva, vemos esto como algo surrealista, lo que está pasando con este caso desde siempre. Y es que parece todo el rato como que se necesitan mantener cosas nuevas en cuanto a la justicia, interpretar las leyes de otra forma para este caso. Es algo totalmente surrealista, como os digo. La declaración falsa del Cuco consistía en afirmar que cuando asesinó a la chica, él estaba con unos amigos. Tras la quedada volvió a casa y ahí se quedó. Su madre corroboró su coartada afirmando que cuando llegó de madrugada al domicilio, el Cuco se encontraba acostado en su cama. El tribunal absolvió al joven acusado al considerar que la figura del testigo coimputado no se encontraba regulada legalmente, cuando literalmente es totalmente cierto que mintieron. Mintió la madre, mintió el hijo. Hoy ha hablado el padre de Marta del Castillo, que ahora veremos absolutamente toda su declaración, una declaración que ha hecho tras conocer que la justicia amparaba las mentiras del Cuco, podemos llegar a decir, y que en este caso pues daba una rueda de prensa para todos los medios nacionales diciendo que daría su opinión sobre esto en esa rueda de prensa, pero que antes tenía que calmar los nervios y leer detenidamente la sentencia. Esto publicaba el padre de la joven, Antonio del Castillo, en su cuenta de X, tras conocer la decisión de la audiencia de Sevilla. Y es que esta familia no tiene más que varapalos judiciales. Hace unos meses conocíamos que no se podía investigar lo que serían los móviles de todos los implicados en el caso de Marta del Castillo, solo el de Miguel Carcaño, móvil el cual vemos que no ha dado tanta información como se pensaba en ese momento. Y es que era una de las aspiraciones que tenía la familia de llegar a saber dónde estaba el cuerpo de Marta, que llevamos ya muchísimos años hablando de este caso y que la familia no puede descansar porque no ha encontrado ni un resquicio de su hija. Realmente aquí hay que pararse porque esto es totalmente increíble. La pregunta es, ¿el Cuco y su madre mintieron? La respuesta es sí, las mentiras son más que evidentes. Y es que Francisco Javier García, el Cuco, sí mintió en el juicio y dijo que nunca había estado en ese piso donde mataron a Marta esa madrugada y que a la 1 de la mañana estaba durmiendo en su casa. Su madre había corroborado la coartada alegando que le había dado un beso en la mejilla. Lo habían condenado y ahora absueltos. En las grabaciones del infiltrado, lo que decía la madre del Cuco se justificaba un poco de sus mentiras diciendo que era una mentira piadosa lo que había hecho. Habían captado un poco esa versión distinta de la que había ofrecido en el juicio, en las grabaciones que hizo el infiltrado. En este caso, que se había infiltrado la familia del Cuco, había estado con su madre y ahí desmontaba totalmente la coartada de su hijo, por supuesto. En el audio decía algo así como: yo te puedo mentir en esto, en vez de las 4 son la 1:30, porque es una mentira. Como dice mi madre, una mentira piadosa, por darle un poquito más de juego al niño en un momento determinado. Esto afirmaba en esa grabación, un audio que podría desmontar
lo que sería esa coartada que había proporcionado a su hijo. Lo que se decía hace unos años, y es que las mentiras del Cuco y su madre pudieron confundir al tribunal que les juzgó y que solo condenó a Miguel Carcaño por el crimen de Marta del Castillo, cuando realmente, y según sentencia, había más implicados. La posibilidad de que ese falso testimonio del Cuco y su madre decían que podría haber influido negativamente en la sentencia que dictaba la audiencia de Sevilla ya en enero del año 2012. La admitía el juez, que había condenado a ambos por un delito de falso testimonio a una pena de 2 años de cárcel en aquel momento. El Cuco y sus padres contaron en el juicio del año 2011 que el chaval estuvo esa noche haciendo botellón con unos amigos en el polígono San Pablo y que regresó a su casa antes de la medianoche. De hecho, tanto su padre, Ángel Fernández, como él señalaban que se había encontrado en la calle cuando él primero fue a tirar la basura sobre las 11:30, y es que los progenitores mintieron totalmente cuando afirmaron a sí mismo que ellos volvieron del bar en el que estuvieron aquel día a la 1:30 de la madrugada ya del 25 de enero, y Rosalía llegó a detallar que vio a su hijo acostado en la cama y que le dio un beso. Apuntaba el juez en la sentencia que la verdad era muy diferente. De hecho, en uno de los audios la madre del Cuco llega a decir que estuvo en el piso. En uno de esos audios del infiltrado y todo lo que dice la madre del Cuco, dice que o planea o parece que quiere decir que sabe dónde está Marta del Castillo. Es que incluso llega a decir que ella estaba allí, en la casa de Miguel Carcaño, cuando sucedieron los hechos, esa misma noche. Lo que pasa, o el problema que hay aquí, es que esas grabaciones del infiltrado no pudieron juzgarse, no llegaron a nada porque decían que se habían hecho ilegalmente, y fue algo totalmente terrible para la familia de Marta del Castillo, que ahí tenían oro en cuanto al caso y en cuanto a querer saber la verdad de lo que pasó en el caso de su hija. En mi boca de otra situación en el caso de Marta. Es decir, ella mantiene una conversación contigo en la que Se mofa de la torpeza policial. Vale. ¿Y es dónde le dijo el Cuco que estaba el cuerpo de Marta? A Óscar. Queremos saber, todo España quiere saber dónde está el cuerpo de Marta. Yo creo que esta clave, desgraciadamente, no la tenemos, pero sí hay una conversación grabada en la que una individua de tu entorno está con la madre del Cuco. ¿Y qué le dice la madre del Cuco a esta individua? Textualmente, Sí. y se puede reproducir, le dice de que como Miguel no tenía vehículo, tenía una moto, es su coche el que utilizan. Esta persona dice, entonces en su coche es en el que se llevan el cuerpo. Dice, sí, claro, ellos no tenían coche, por eso cogieron mi coche. Por eso cogieron mi coche, por eso cogieron mi coche. Audio en el que Rosalía reconoce que su coche fue utilizado, según Óscar, para trasladar el cadáver de Marta, porque la importancia real es ¿dónde está el cuerpo de Marta? Yo porque te crees de que no soy el hijo de dónde está la niña. ¿Tú te crees que con la que me habéis dado el mismo día de que tú y yo hablamos ahí, por qué te crees de que no te lo digo? Que no lo sé. ¿Tú te crees de que si yo no supiese, yo sabiendo de que me lo voy a comer entero, yo para qué carajo voy a seguir callándome? Lo he intentado decir varias veces. Y tus compañeros se van a enterrar con que yo no sé lo que yo no sé. Y digo, oiga, si no me están dando cuenta de que no lo sé, de que no sé dónde carajo está la niña, si no me echan cuenta de eso, se van a creer de que estuvo allí y de que no hice nada. Pues no, o sea, es verdad que sí, que es lo primero que piensa, ¿cómo lo he ayudado y saber dónde está la niña? Pues por eso no he dicho nada, digo, sí, oiga, pues ahora me voy a callar. Es tremendo todo esto, la verdad, y estas grabaciones que realmente implicaban coche, implicaban a varias personas. Todas las grabaciones dan muchas claves realmente de lo que pudo haber pasado ese día, de cómo sucedió todo. No sabemos si en todas estarán diciendo la verdad o faltan cosas o no, pero sí que es verdad que se dicen muchas cosas en esas grabaciones que son muy claras y que son muy claves para lo que sería el caso. Y por otro lado hay aquí también un audio de la madre del Cuco diciendo que la familia de Samuel Benítez que lo sabe y que lo encubrió. O sea, es que realmente hay una serie de grabaciones de la madre del Cuco que han salido en televisión que es para
para flipar, para flipar. Yo no sé si gente que no haya visto todo esto lo esté viendo ahora, estaría flipando en colores. ¿Qué dice Rosalía de Samuel? Escuchen. Bueno, Samuel ya lo sabe. A Samuel ya lo sabe. ¿Te digo por qué? Porque los padres no me saben todo. Delante nuestro, ha dicho que saben perfectamente que mi sueño ni la de la letra. Y delante suya, ha dicho sí, no lo dicho que no voy hasta la última conferencia. Que después la organizó lo mejor no me interesa para que interesa lo otro, ya ahí son cosas de los abogados. A ver, tú te quieres un niño con 18, 19 años, me puedes decir que tiene que en una película con. Entonces, la solicitud, el currículo que le... Vale, sí, esto sí que lo recuerdo, esta parte, que era sobre que al parecer supuestamente Samuel Benítez quería hacer una película no por, y aquí me parece que lo cuenta, ¿no? En este audio, esto sí que lo recuerdo. Salió por ahí en la tele y tal, una película que cuánto dinero va a ganar y todo eso. Pero tú qué. He vivido, pero tengo que vivir. ¿Por tu hijo sanguíneo? Pero, ¿y qué razonamiento lo vas a decir? Soy madre mío. ¿Sí? Se me la van a encontrar, porque mi hijo no se ha acostado con ella. Entonces, ¿Quién demuestra que es hijo de la madre? ¿vale? Yo fui esa noche Sí, hipotéticamente. a buscar a mi hijo, lo saqué de un tortazo y lo mandé a mi casa y me quedé peleándome con el Miguel. Vale, es que fíjate aquí en esta conversación lo que está diciendo. De yo fui allí, saqué a mi hijo de un tortazo y me quedé allí hablando con Miguel. Es que hay muchas grabaciones de este infiltrado a la madre del Cuco, a Rosalía, que son muy claves para vislumbrar lo que allí pudo pasar ese día, o la gente que estaba, cómo estaban, qué hicieron, qué coche usaron. A tomar por culo. Por Y se desmonta, ¿por la ¿no? sangre dices tú? ¿Por la sangre? Claro. ¿La sangre de tu hijo? Ahora, me llevo a mi casa, yo voy a eso. Oye, vale, yo Pero tengo ¿por qué tienes el 26 mismo años. grupo sanguíneo de tu hijo, pero en qué momento? En la sangre, ¿no? No en la... Lo digo, lo saca mi hijo. Pero la- Por eso no me tuve que pero- pinchar a pero continuación. de tu hijo tiene un grupo sanguíneo, un grupo Sí, que allí hay un... Sí, que dicen que es. supuestamente una gota de sangre ¿De quién? ¿De tu de la hijo? niña ¿De qué con sangre con de tu un hijo? pelo de mí. ¿Un pelo? Entonces tú no puedes hacer delante del pelo, ¿no? Yo sí. Puedes Pero sacar... con el estrés Puedes sacar... del trabajo. Sí. Vale, y aquí dice que incluso que se le cayó a ella el pelo. O sea, que supuestamente que ese pelo que se encontró que podría haber sido de ella. Aquí dice, sí, con el estrés del trabajo fui a sacar a mi hijo y se me cayó el pelo. Que se supone que ese pelo era el que estaba mezclado con una mancha de sangre que al parecer se encontró en esa supuesta escena del crimen, en esa habitación en la cual dice Miguel Carcaño que golpea a Marta con ese cenicero de uno de esos pubs de la época, y que tenía ese cenicero a mano, por lo que dice en su confesión. Y que lo único que se encontró sería ese pelo del Cuco, que en este caso la madre está diciendo que sería suyo, y esa mancha de sangre de Marta del Castillo. Fui a sacar a mi hijo y se me cayó el pelo. ¿A qué hora fuiste? Yo te lo digo todo. ¿Lo puedes Pues decir? como yo me sé toda la versión de mi hijo y me sé todo el sumario entero. Tiene que ser una hora que tú puedas apoyar. Todo el sumario entero dice que se sabe. Porque tú... Yo apoyo toda la hora. No. Sí. Y ya de cada una, ¿no? Sí, no, yo declaraba que el coche lo tenía allí. Sí. Que el coche no está movido. Sí. Pero es mi coche. Sí. Pero lo que te quiero decir, Y a la universidad de mi casa. que no. Todo lo que pasó fue antes. A 9 días. Y a 9 días del sitio más que... Bueno, la madre del Cuco dice que todo lo que pasó, que fue antes
antes de la 1:30. Aquí, bueno, está diciendo que el cuerpo que se sacó antes. ¿A mí? No lo recibo en ningún lado. No, porque yo a las 9:30. Es más, ya, tú sabes, que le da vuelta a la cabeza de mi barrio de ese, que estaba en mi casa. Después me fui para la peña, no sé si a las 10 o las 10:30. Me fui para la peña y después me fui para la portada. Buenísimas tardes a todos, ¿cómo estáis? Vamos con tema Marta del Castillo, por supuesto. Quería colocaros parte de la voz en off, qué es lo que ha pasado, la noticia de, en este caso, la madre del Cuco, Rosalía García, y por otro lado su hijo, el Cuco, el que había sido condenado y luego resulta suelto por esas mentiras piadosas que había dicho la madre. Bueno, vamos con Mañaneros y la rueda de prensa de los padres, desgarradora, acerca de otro nuevo varapalo judicial dentro del caso de su hija, una niña de 17 años, una adolescente, la cual no encuentran y llevan buscando desde el año 2009. Es tremendo este caso, vamos a verlo. Vamos a recordar esas palabras. Nuevo golpe para la familia de Marta del Castillo. Ahora mismo estoy, que no sé ni dónde estoy siquiera. Para el abuelo de la víctima, la absolución del Cuco y su madre del delito de falso testimonio es una situación surrealista totalmente. Pero sí, tras 2 años de espera, la familia de Marta tenía un mal presentimiento. Al tardar tanto tiempo en comunicarnos la sentencia, digo, aquí no hay una cacería, así ha sido. Para la defensa de los acusados, conseguir la absolución ha sido duro, pero bueno, entendemos que la audiencia provincial ha recogido todos y cada uno. A ver, el abogado, dicen que es muy bueno, el abogado Agustín Martínez, tuvo algunas cosas ahí muy polémicas y tal, pero en cuanto a meterse en los temas y tal, que suele ganar muchas veces. Pues eso es lo que he escuchado, ¿eh? Uno de nuestros argumentos. ¿Qué son? Toda persona cuando está acusada tiene derecho a guardar silencio, a no contestar alguna de las preguntas que se le realicen. Y por lo tanto, los testigos que acudieron en ese caso, tanto madre como hijo, debieron ser advertidos de que en esa condición tenían preguntas que si les podían imputar, no tenían obligación de responder. Por lo tanto, ¿mintieron? Sí. ¿Cometieron delito de falso testimonio? No. Es que, a ver, o sea, mintieron sí, cometieron delito de falso testimonio no. ¿Por qué? O sea, es que yo, claro, los que no entendemos en cuanto a esto, ¿por qué los habían condenado y luego se resarce? Es que es tremendo. Algo contradictorio para el abuelo de Marta que provoca su desconfianza total en la justicia. Es curioso, claro, que reconoce que mienten, pero los absuelven. Bueno, ha habido tantas cosas en estos juicios que se han realizado que bueno, que yo ya me quedo sorprendido y por eso no creo en la justicia. Una lucha que todavía no ha terminado. La familia de la víctima tiene otra oportunidad, recurrir la sentencia al Tribunal Supremo. Están viendo en pantalla, señal en directo, va a comenzar la rueda de prensa del padre de Marta del Castillo, Antonio del Castillo. Se está sentando ante los micrófonos de los diferentes medios de comunicación. Supongo que en tan solo cuestión de segundos vamos a escuchar la valoración que hace de esto. Había por aquí muchos medios, estoy viendo que algunos son de Andalucía, Canal Sur, veo por ahí, bueno, Televisión Española hay varios. Este no reconozco verlo, me parece que es de Castilla y León. Esta última sentencia que tiene que ver con el triste caso de la muerte de Marta del Castillo. Están los compañeros terminando de ubicar, de colocar esos micrófonos y vamos a escuchar a Antonio del Castillo. Bueno, es que tiene todo el derecho a hablar. Y te voy a decir una cosa, prestemos atención a lo que tiene que decir Antonio del Castillo. ¿Y por qué? Porque básicamente, y esto ya es opinión mía, estoy hasta el gorro de que nos llamen populistas cuando ponemos en tela de juicio alguna sentencia con argumentos. Vamos a ver, que resulta que cuando la sentencia le es contraria, hay que acatarla. Cuando es la sentencia de ahora que dice lo contrario de la anterior, ahora también es mejor. Vamos a ver, no puede haber sentencias contradictorias continuamente y... Es que aparte es que en el caso Marta del Castillo son sentencias contradictorias, pero todo el rato, una detrás de otra. Es que hay que acordarse que se juzgó al Cuco por menores
Y por otro lado, Miguel Carcaño, que fue el juicio de mayores en el caso de Marta. Por un lado, condenaron, o sea, por un lado la sentencia del Cuco de menores decía que el hermano de Miguel Carcaño había participado, mientras que por otro lado en la de mayores no había participado. Y otra serie de cuestiones que ya habíamos comentado anteriormente y que había dicho, me parece que había sido en un podcast o en algunas entrevistas, que son terribles, o sea, que no tiene pero ni pies ni cabeza. Todo el rato, sentencias contradictorias. Y ahora vuelve otra vez otra contradicción en cuanto a la justicia, pero en este caso con las mentiras del Cuco y de su madre. Y no podemos no tener el derecho a... De todas maneras. Perdona, Gemma, él tiene el derecho, porque no sería la primera ni la última vez que vemos que una sentencia se gana en primera instancia, se revoca en audiencia provincial y en la siguiente instancia le dan la razón a la primera, con lo cual la familia tiene todo el derecho del mundo a seguir adelante e intentar que les den la razón, la que ellos creen que es tienen. que nadie ha dicho que no tenga razón. Claro que la familia puede recurrir y así está contemplado. Lo que pasa que no nos podemos dejar llevar, y siempre digo lo mismo, por pálpitos cuando hay una justicia, ¿no? Adelante, porque está hablando Antonio del Castillo. A los jueces, los propios abogados llenan los recursos de jurisprudencia para llevar al juez a su camino. Y los mismos jueces hacen lo mismo en la... Se escucha como muchísimo ruido, no lo escucho nada bien. La sentencia, para llevarnos a todos a su dictamen final. En este caso, la absolución del Cuco y su madre. La mentira viene... El Cuco sabía, tenía sentencia firme. El Cuco estaba obligado a decir la verdad. La madre... se defiende a ella sola, no están cubriendo a su hijo. Y se atañe a la declaración de mayores, a la sentencia de mayores. Allí la madre no está defendiendo a un hijo en sí, está defendiendo sus mentiras. Y el hijo lo mismo. Y os digo que está lleno de mentiras y de falacias, porque esto se tiene que atañir a esto. Cosa que no hace. Aquí, en el artículo 458.1, habla de las mentiras y de las penas para este caso. Cosa que ellos mismos han declarado que era cierto que mintieron. Por lo cual, una condena le debe caer. Yo esperábamos la familia, que hubiera una condena más, menos, siempre en el rango de la ley, de la pena que pone el Código Penal, que esto lo hace el legislador. Es que a mí me parece tremendo porque en el caso Marta del Castillo hay muchas cosas que están claras y que de hecho ellos mismos contaron. Con el paso del tiempo se fue sabiendo parte de la verdad. Y lo de las grabaciones del infiltrado a mí es que me resulta tan llamativo. Es como tampoco la señora Rosalía tampoco decía la verdad en esas grabaciones, porque si decía la verdad hay muchísimas cosas que tiene que rendir cuentas, y que si los padres de Marta del Castillo pues se encuentran o piensan que si estaba diciendo la verdad justo en esos audios en los cuales no sabía que se grababa, pues estaba diciendo una serie de cosas que son mentiras y aparte muy graves lo que está contando. Que si le dejo el coche, que si voy a esta hora y allí está, que veo a este señor y aquí hay estas personas. Es que... Y los jueces se atañen a esto para obviar el Código Penal, que es lo que se tiene que hacer. Por eso meten tanta paz y mierda. Lo demás son mentiras todo. Lo único que nos queda es recurrir. Recurriremos. Pero ¿qué va a pasar aquí? No sé. Ya en el recurso no sabemos qué pasará. Estamos viendo no hace mucho, sentencias exculpatorias de anteriores delitos. Vamos también a meter paja como hacen ellos. Y vamos a nombrar, porque aquí hay jurisprudencia hasta de etarras. Entonces, permíteme ustedes que lo último que ha salido en televisión ha sido una ministra por el Constitucional a suelta
Y próximamente veremos también a 2 expresidentes, gracias a la paja que meten aquí. Yo, sinceramente, no tengo más que decir, sino que no se han tenido al Código Penal. 2 años, para buscar tanta mierda y tanta paja. 2 años. 42 folios. 42 folios, 2 años. Para buscar lo que pone al final. A ver, aún así hay muchas cosas en las cuales yo tampoco estoy de acuerdo con algunas cosas que dice Antonio del Castillo a lo largo de los años, pero a ver, evidentemente es otro papel totalmente distinto de el que juega viéndolo desde fuera que vivir en la piel de un padre que no ha pasado, o sea, no ha parado de buscar incansablemente a su hija, pero en absolutamente todos los lugares que ha podido de esa ciudad de Sevilla. Sentencia absolutoria. Yo ayer me pararon y voy a contar por qué. Hombre, yo este tema no me lo esperaba. Y ante esto, mi mujer y mi abogada me pararon. Pues yo iba a ir al Palacio de Justicia a poner una denuncia sobre el artículo 404 del Código Penal. Ya no quiero decir más nada. Antonio, te vemos muy enfadado, pero antes de empezar con las preguntas, si Eva quiere hacer una valoración antes de esta sentencia. Eva, ¿tú cómo la ves, cómo la valoras, cómo te sientes? Bueno, yo sabéis que hace ya muchísimo tiempo que dejé de creer en la justicia. Hay jueces buenos, hay jueces malos, y por desgracia, en el caso de mi hija, ha tocado todo lo peor. Salas malas, jueces ineptos, o jueces que se dejan llevar no sé por qué, porque todo lo que ha habido en el caso de mi hija ha sido incongruencias una detrás de otra. Es que es totalmente cierto, es que es la realidad del caso de Marta del Castillo. A nivel judicial ha sido un esperpento ilógico. Es que nada tiene sentido de lo que ha pasado dentro de, no tan solo del caso como tal, del true crime, la historia y tal, sino a nivel judicial, para los que no entendemos y las cosas que se han explicado de esta manera en cuanto a los juicios, qué es lo que ha pasado, la sentencia de menores, la de mayores, que hay hasta no sé si más de 10 contradicciones importantes entre los dos juicios, que nos llevan a plantearnos en qué ha pasado en este caso. O sea, si ha mentido, si se reconoce que ha mentido, entonces no se puede volver a llevar a cabo ese juicio, no se puede volver a hacer este juicio si realmente sí ha mentido. El mismo abogado, ellos mismos reconocen que ha mentido. Y palos a las familias. Nosotros lo único que queremos es defender el hecho de que ha habido una niña de 17 años asesinada, ha habido muchos implicados y hasta la fecha de hoy yo no sé dónde está mi hija, ni siquiera sé cómo la mataron. Y es una vergüenza para este país que haya un sistema y que haya unos legisladores que después de 15 años no hayan enmendado la plana, que se pongan las pilas. Eso es lo que pide la familia de Marta, que se pongan las pilas, que no hay vergüenza en este país, que se defiende más al criminal que a la víctima. Y la víctima no solo es Marta, sino toda la sociedad que pide justicia y no ve que con el caso de mi hija la haya. Pero es que seguimos viendo casos que va a pasar lo mismo, que siempre cuando haya menores y mayores implicados vamos a tener la misma porquería de siempre. Es que yo no sé si deberían cambiar ciertas leyes o la forma de actuar sobre ellas, etcétera, pero en el caso de Marta del Castillo no ha funcionado. No ha funcionado en determinada manera o en determinadas situaciones. Por otro lado, Miguel Carcaño, y en cuanto a las pruebas que había, realmente Miguel Carcaño fue condenado a bastantes años, o sea, y eso fue una condena prácticamente social, podemos llegar a decir. Eso también hay que decirlo. O sea, por un lado,
O sea, hay que entender el sufrimiento de la familia y es tremendo. O sea, escuchar a la madre de Marta pone los pelos de punta, obviamente, todo lo que está contando. Pero claro, es que por otro lado vemos las pruebas que hay y nos preguntamos si se actuó de una forma determinada, ¿no? Si se hubiera actuado mejor, se hubiese sacado más cosas para llegar a una conclusión sobre qué es lo que pasó, porque como dice ella, yo no sé ni qué le hicieron a mi hija, yo no sé ni cómo mataron a mi hija. Pues claro, toda la conclusión de pruebas, la retaila, tenía que llevar a determinados indicios sobre ciertas cosas. Y es que incluso la sentencia dice que el Cuco, Miguel Carcaño y un tercero desconocido al cual no le ponen nombre, se deshicieron del cuerpo de Marta. Pero hubo más implicados, es obvio que hubo más implicados. Y personas que sabían o que incluso pueden llegar a saber dónde está el cuerpo de Marta y no se lo dicen a estos padres. Eso es aquí lo clave y por lo cual el caso Marta del Castillo sigue abierto. Sigue abierto por esa pieza de la búsqueda del cuerpo. Sí, porque yo quería preguntaros, al final, el punto de partida, tener 2 juicios, es lo que ha ido arrastrando... Le preguntan por los aspectos técnicos de que había 2 juicios paralelos para el Cuco. Claro, la doble condición sí. Y siempre a favor del condenado, evidentemente. Si me interesa coger del juicio de mayores esto, lo cojo, y si me interesa de coger del juicio de menores, cojo esto. Y siempre va a ser a beneficio del sinvergüenza, que es lo que estamos viviendo en esta sociedad, que se ampara más al sinvergüenza que a la víctima. Y eso es lo que le llega a la sociedad, a los que somos analfabetos. A ver, es que también hay que entender que la justicia pues busca eso mismo, ¿no? Tampoco, tú imagínate que por un casual el Cuco no hubiese hecho nada ese día, ¿no? Que apareciese allí de repente, quisiera irse y demás. Otra cosa es con el paso del tiempo y demás y todas las mentiras, ¿no? Pero en otros casos diferentes, pues evidentemente todo es a favor del reo en muchas circunstancias, porque es mejor tener un culpable fuera de la cárcel que dentro de la cárcel un inocente. Esto es una frase que se suele decir mucho, ¿no? En legislación, en los que no hemos estudiado derecho, en los que no tenemos ni idea de la justicia, pero lo que le llega al ciudadano de a pie, al inculto, al que no sabe de nada de esto, es que hay una señora, una sinvergüenza, que se ha reído de la justicia desde el primer momento, que se saltó una orden de alejamiento y no pasó nada, que alteró el orden de testificar porque le interesaba a ella, que hizo ese paseillo en silla de ruedas, para ella testificar antes que el que era entonces su pareja. Se ha reído de un sistema legal completamente, pero no pasa nada. ¿Cuál es el mensaje que estamos dando a la sociedad? Mentir, vale, no te pasa nada. Miente, haz lo que te dé la gana, que no pasa nada. Ese es el mensaje que se le está dando a la sociedad, a esa sociedad inculta que no sabemos de leyes. Antonio decía que estaba muy enfadado, bueno, lo hemos visto muy enfadado, decía que no se esperaba para nada esta sentencia. ¿Tú tampoco? Yo sí me la sentencia esperaba. inesperada, dice claro, ahora la madre que sí. ¿Por qué? Porque después de 15 años, ¿me podéis decir alguna vez que en estos juzgados de Sevilla nos hayan dado la razón para algo? Claro, es que ni siquiera por el tema de los móviles, o sea, es que ese tema de los teléfonos fue tremendo, porque querían que se indagara en todos los teléfonos ahora que había una tecnología que podría posicionar en dónde estaban ubicados cada uno de los implicados, que resultaron absueltos y finalmente no se pudo, ¿no? A María García Mendaro, que justamente es que García Mendaro estaba allí estudiando esa misma a medianoche. Es que es tremendo, o sea, la declaración de María García Mendaro es que no hay por dónde cogerla. Es que no hay por dónde cogerla. Luego Samuel. A Samuel tampoco se le puede ubicar, porque decían,
No, porque puede ser el tercero, esa tercera persona que no se sabe cuál es, pues alguno de los implicados, pues a lo mejor tendrá que ser, ¿no? Por descarte, ¿no? Vamos a llegar a decir. Y luego el hermano de Miguel Carcaño, que tiene muchas cosas y que hay en algunas que, según los posicionamientos, etcétera, el señor también ha mentido. Una pregunta en directo para el programa En Boca de Todos. Si el Cuco y su madre no se hubiesen declarado culpable y se hubiese celebrado el juicio, Miguel Carcaño como testigo en algún momento habría declarado la verdad sobre el padre de Marta. No, hombre, yo no sé si voy a declarar la verdad del padre de Marta. Lo que sí estaba propuesto para declarar. Y ellos evitaron que declarara Miguel Carcaño señalándose culpables. Eso fue así. Antonio, ¿y ahora qué? ¿Tenéis confianza que el recurso de...? Le preguntan si tiene confianza de que el recurso del privado pueda salir adelante. El Supremo no sé. Si tenemos que llegar a Constitución, fijo que no. Y ya sabe por dónde voy. Le preguntan si lo tiene igual de claro, ¿por qué cree que va a prosperar? La noticia, la televisión, bueno, de todo un poco. Antonio, estamos en directo en Canal Sur para el programa de Toñi Moreno. Bueno, os voy a pedir una valoración sobre estas palabras. Continúa la rueda de prensa. Pues mira, aunque lo diría con otras palabras en algunos casos, solo en algunos muy pequeños, suscribo al 100% de lo que ha dicho. ¿Por qué están tan indignados? Bueno, no se escucha toda la rueda de prensa, no sé si podremos sacarla de otro lado, otros canales. Creo que está Canal Sur, miraré luego si podemos hacer otro vídeo más escuchando todo lo que tienen que decir los padres, pero bueno, vamos a ver esto y vamos a terminar justo este reportaje el día de hoy. Están tan indignados por dos cosas. Lo primero, porque la ley se interpreta como uno quiere y no hay manera de entender por qué hace esto. Segundo, porque si encima criticas, te defiendes o dices que no lo entiendes, te llaman populista. Y tercero, y lo más importante, con esta acción, el juicio del Cuco, lo que pretendían, tú fíjate qué pecado han cometido los padres de Marta. Querían que el Cuco dijera la verdad 15 años después para encontrar a su hija. Es lo único que pretendían y al decir la verdad, intentar sentar en el banquillo que se anulara el juicio a todos los que se salvaron por las mentiras del Cuco, porque aquí el eje es que por las mentiras del Cuco se salvó gente y no se sabe qué es lo que ocurrió. Diga lo que diga quien sea y de esa burra no me apeo. A ver, es que totalmente cierto lo que dice por aquí el periodista Ángel Moya, que básicamente después de muchas de las mentiras del Cuco hubo ciertas contradicciones en la sentencia que son tremendas, ¿no? Es que hay una tercera persona, eso está claro, y bueno, hubo varias, ¿no? Varias personas que lo sabían dónde estaba el cuerpo. La madre del Cuco en los audios se deja entrever que sabía dónde estaba el cuerpo, es que es tremendo. ¿Y qué más personas lo saben? O sea, ¿cuántas personas más están haciendo sufrir a la familia de Marta del Castillo? Un anónimo, ¿no? Es que yo me pregunto, o sea, después de tantos años, ni siquiera un anónimo o algo diciendo el punto donde la habían dejado, es que es tremendo. Igual que los padres de Marta, por eso están tan indignados. Y el juicio este reciente al que están hablando, y con esto ya termino, que es el juicio por mentir, además, lo que querían era que fuera a declarar Miguel Carcaño y a los demás para que dijeran la verdad. Pero en esas, incluso en el juicio por mentir, es decir, 15 años después, el Cuco y la madre, que es a lo que se referían los padres de Marta del Castillo, llegan y asumen y admiten que han mentido para evitar que Miguel Carcaño y los otros se tengan que sentar y declarar. Por cierto, a mí, y no me apeo tampoco de esta burra, digan lo que digan, el Cuco, en este juicio por mentir, tenía, en el juicio por los mayores en el que mintió, tenía el deber de decir la verdad, porque iba como testigo. Y me da igual la ley, que es que si no estaba especificado en qué sentido si te iba. da igual la ley, Ángel. Estaba citado como testigo. Y eso es lo que dice el Código Penal. Empatizo muchísimo con los padres, como no podía ser de otra manera, porque al final son víctimas. Y además veo en los padres un reflejo muy habitual. Cuando uno ha sido víctima de un suceso, suceden dos cosas que se ven tanto en el padre como en la madre. El padre se ha convertido en un experto en leyes. ¿Por qué? Porque él quiere saber qué le ha pasado a su hija y estudia y lee las sentencias, las jurisprudencias, el Código Penal para... Hombre, pues evidentemente lo que es la sentencia del caso Marta del Castillo, pues el padre la conocerá al dedillo. O sea, conocerá cada
palmo de esa a sentencia. intentar que se haga justicia. Y la madre, por el contrario, está en otra actitud también muy habitual en las víctimas, que es que como la justicia no le da la razón, no hay justicia. Y desgraciadamente se olvida, y de verdad que a mí me duele mucho decir esto, que es que en todo este procedimiento se han hecho cosas muy mal, que hay un Estado de Derecho y que aunque no nos guste, hasta el asesino tiene derecho a un juicio justo. Las cosas mal que se han hecho y a los que las cosas recogiendo Mira, yo voy a decir una cosa. Yo respeto profundamente a los padres de Marta del Castillo. Me siento fatal de que tengan este sentimiento de incomprensión constante con la justicia, pero creo que se equivocan. Se equivocan insultando a los jueces, se equivocan desviando las sentencias, se equivocan poniendo como el pueblo, los incultos y los que saben, se equivocan ahí. Un segundo y acabo, de verdad, termino enseguida. Porque, como muy bien estaba explicando Patricia, aquí las condenas llegan con pruebas fehacientes, con certezas y gracias y con garantías, garantías procesales. Claro, y con garantías procesales y gracias a eso podemos sentirnos muy seguros el resto de ciudadanos de que no nos puedan condenar con pruebas endebles y con meros indicios. Claro, a ver, pero lo que pasa aquí en el caso de Marta es que, por ejemplo, el padre llega a haber ciertos indicios de supuesta corrupción justo en donde están por ciertos manejos dentro de la política y demás. Él está muy metido en la política, etcétera, y eso es un poco lo que él apea, lo que él cree. Evidentemente cada uno puede pensar lo que quiera. De hecho, yo en muchas ocasiones no estaba de acuerdo con lo que dice Antonio del Castillo, el padre de Marta, y sintiendo muchísimo lo que ha pasado con su hija de carácter político, algunas cosas que dice y tal. Pues evidentemente no todo el mundo puede estar de acuerdo en eso, ¿no? Si tira para un lado, si tira para otro, que si dice esto, que si dice lo otro, pues evidentemente. La cosa aquí es que había una imputada por el caso de Marta del Castillo, que incluso declaró en el juicio como imputada, y en este caso pues tenía familiares que estaban en un alto rango de la política en Sevilla. Bueno, eso es un poco lo que dicen algunas personas, lo que siempre se ha comentado, y que ha habido este tipo de inconvenientes judiciales que no le den nada a favor de la familia Marta del Castillo por esto mismo. Y el padre sigue un poco esa misma línea de pensamiento. Y aquí, bueno, cada uno ya evidentemente puede pensar lo que considere. Ana no está de acuerdo. No, para nada, no creo para nada. Y acabo con esto, Ana, de verdad, y con meros indicios que no nos puedan condenar. Y por tanto, estamos en un Estado de Derecho y estamos viendo... Aquí no es un problema de pruebas y de indicios. Hombre, es un problema de la policía, la investigación que hizo y puso sobre la mesa del juez. Es un problema de garantías. Sí, a ver, ahí yo estoy de acuerdo con lo que dice Gemma. En parte, o sea, en la parte final, en donde dice que el problema estuvo en el tema de los indicios y demás, yo creo que seguramente, porque es que faltaban muchos flecos sueltos. Lo que pasa es que hubo tantas cosas como, por ejemplo, la fotografía o el vídeo en el cual no se puede determinar que sea... ni Miguel Carcaño ni su hermano, aquella foto que salía y tal, que no se pudo determinar. Luego el tema del infiltrado, esas grabaciones que se hicieron de manera ilegal y no sirven de repente. Es como todo el rato, las mentiras del Cuco, que si mintieron pero no se le puede condenar. Es tremendo porque va como testigo a un juicio y no se le puede condenar por haber mentido. Es que es alucinante, o sea, es flipante eso. Y por otro lado, es que hubo muchas cosas. O sea, el tema del bar que se cuenta en Netflix, o sea, cómo eso no lo pueden investigar. O sea, la policía en esos momentos, ¿cómo no se puede investigar eso? O sea, pero bueno, o sea, ¿cómo puede ser que ni siquiera el bar que está diciendo en la declaración el mismo Francisco Javier, ni siquiera se vaya a indagar si estuvo en ese bar o no? Es que es alucinante, o sea... El caso de Marta, por todos lados, tiene unas cosas
que no se entienden. Procesales que no se cumplieron en el caso la investigación de los propios, policial, la investigación que la policía puso sobre la mesa del juez no era suficiente. No creo en absoluto que se equivoquen. Creo que lo que Eva está diciendo es que está abatida, que se siguen sucediendo crímenes en los que son los mayores y ineptos. menores se juzgan por lados distintos y las sentencias dan lugar a relatos de hechos contradictorios. Eso es inadmisible y eso no está cambiando. Creo que uno tiene que hacerse experto en leyes cuando está en la cárcel y se tiene que defender a sí mismo porque ha hecho algo malo, no cuando eres víctima. Creo que no le hemos dado solución en ninguno de los casos. Y creo además que por mucho que se hiciera medianamente mal o bien, por mucho que el Cuco pudiera mentir en un juicio sí y en otro no, hay indicios suficientes para que la policía inicie una nueva investigación con lo que ya tienen. Se ha hecho 1000 veces. Se obtiene algo por una vía que no es del todo reglamentaria y aún así se investiga porque se busca por otro lado. Y aquí se les ha cerrado una puerta de forma absolutamente incomprensible. Y hoy también, Ana, la actualidad nos deja otro tipo de noticias de otro tono, pero que también llama la atención, porque, fíjense, parece una plaga bíblica. Bueno, es esta la parte donde hablan del tema Marta del Castillo. Lo vamos a dejar justo por aquí en esta parte. No sé cuánto habrá durado el vídeo porque hemos hecho voz en off y tal, y rescatándose algunos audios de la madre del Cuco, de Rosalía, para ver qué es lo que se había dicho en esos momentos. Y justamente nos quedamos aquí con esta última hora del caso de Marta. No sé a qué hora más o menos podría estar subiendo este vídeo, pero como siempre no olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana para seguir viendo nuevos vídeos de este y otros temas. Seguramente continuamos con un par de vídeos más sobre este tema, y si salen más noticias pues estaré al tanto para poder traeroslo por aquí al canal. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana con más vídeos.